Shalom a todos, bienvenidos a esta transmisión. Estamos iniciando el día de hoy unos minutitos temprano. Realmente el tema que les traigo el día de hoy es un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de las almas gemelas, vamos a traer la opinión de la Cábala, lo que revelan los maestros de la Cábala sobre el tema de las almas gemelas. ¿Existen las almas gemelas? ¿Está predestinada la pareja? Su esposo, su esposa, cuántas parejas va a tener en la vida. O sea, vamos a dar respuestas a algunas de estas interrogantes y se va a sorprender porque lo que voy a estar revelando el día de hoy tal vez no es lo que usted esté acostumbrado a escuchar sobre el tema de almas gemelas. Vamos a profundizar un poco más según la opinión del judaísmo, de la Kabbalah, las fuentes judías. Traeremos esta información. Hoy vamos a estar por poco tiempo, la transmisión del día de hoy va a ser corta, solamente vamos a estar entre 30 y 40 minutos para abordar este tema. Y Besat Hashem, sin más dilación, vamos a comenzar a explicar el tema de las almas gemelas. ¿Está todo predestinado? ¿Qué pasa con las personas que están solteras, que están buscando el amor, la pareja y no encuentran? Hay algo ahí que pasa, que no está funcionando. Tantas personas que se sienten solas, que sienten que están en relaciones, pero realmente no sienten que hay amor. ¿Tiene que ver el alma gemela con el amor? Son preguntas muy importantes. O sea, vamos a profundizar sobre este tema. ¿Acaso existe esto de que existe la pareja ideal? ¿Acaso es cierto que hay algo que se llama la pareja ideal? Aquí siempre aquellas personas que hablan de los que están todo el tiempo buscando la pareja ideal, le dicen a la gente, mire, deje de buscar pareja ideal y preocúpese por usted ser primero la pareja ideal para que pueda encontrar el otro que deba estar a la altura. Y esto es muy importante lo que vamos a explicar, y es que toda persona se encuentra, recibe, se une con alguien que está a su nivel. ¿Qué significa eso? Que las energías atraen a energías que están vibrando con la misma frecuencia. Nadie atrae una energía, como dicen muchos, es que me casé con la persona equivocada o atraje a la persona equivocada. Señores, eso no existe, las casualidades no existen. La persona atrajo a la pareja con la energía con la que usted está vibrando en el momento en que se conocieron, en la semana, en el mes o en el año en que se conocieron. La energía con la que usted estaba vibrando va a ser la pareja que usted va a atraer a su vida. Pero nada es por error, nada es por casualidad. Nadie vibra o conecta con una persona si no es similar, si no hay una vibración de energía similar. Vamos a ir profundizando. Dice lo siguiente, explica el Talmud en el Tratado de Sotá 2a, que 40 días antes de la fecundación es decretado en el mundo espiritual quién será su alma gemela. Así dicen, la hija de fulano será para mengano, dicen en el mundo espiritual. Sin embargo, puede surgir una incompatibilidad entre ellos como consecuencia del camino de vida por el cual cada uno optó. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, sí, es verdad, hay un concepto que se conoce como almas gemelas. Es cierto. Pero vamos a profundizar también un poco más en ello. Aun cuando en el mundo espiritual se dice esta persona va a estar emparejado con fulano o con fulana cuando bajen al mundo, eso es solamente en potencia. No significa que vaya a suceder así. ¿Tiene cada uno el alma gemela? Sí, pero cuando la persona viene a la tierra, según el camino, el derrotero que tome cada cual, puede cambiar quién va a ser su alma gemela. Según el camino que tomen las gentes, pues voy a decir, la energía otra vez está cambiando constantemente. Recuerde siempre esto y lo repito mucho en mis vídeos. La energía está cambiando constantemente, cada segundo, cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año, no es la misma energía. Sus pensamientos están cambiando, sus células en el cuerpo están cambiando. El mundo está en movimiento, la energía nunca está fija en un solo lugar, las emociones están cambiando.
Entonces, desde el mundo espiritual sí existe potencial de que le asignen a esa alma gemela, siempre y cuando se mantengan en la misma vibración. Toman caminos diferentes cuando bajen a la tierra, ahí se perdió esa alma gemela. Ya no va usted a ser, ya usted no se va a emparejar con la que en el mundo espiritual estaba en potencia para usted. Podrá emparejarse con otra que esté en la misma frecuencia y la misma vibración. Entonces diríamos que técnicamente sí es su alma gemela, porque es la energía que usted tiene y que atrajo a esa persona. Esto es un poco duro, porque hay personas que no van a querer escuchar lo que yo estoy explicando, porque no van a querer admitir y decir no puede ser, no puede ser que yo me casé con ese hombre o con esa mujer y usted me dice que es mi alma gemela, ese que yo pensaba que era el Romeo y ahora me salió un borrachín, vago y aragán. Bueno, bienvenido a las almas gemelas. No existen almas gemelas perfectas, señores, porque es que nosotros mismos no somos perfectos. Entonces, ojo, con la energía que la persona está vibrando en ese momento, es la persona que usted atrajo. Si usted hubiera estado vibrando con otra energía, con otros pensamientos, con otra religión, con otras creencias, usted hubiera atraído a otra pareja. Porque todo eso tiene una influencia muy grande. El país donde usted nació, la religión que usted tiene, el idioma que usted habla, la cultura que usted tiene, los gustos que usted tiene. Usted básicamente se está buscando a sí mismo en la otra persona. Cuando alguien se enamora, ¿de qué se enamora? Cree que está enamorándose de la otra persona, pero realmente usted está enamorada de usted misma, porque usted lo que está es buscando encontrarse a usted misma en la otra persona. Porque la gente que empieza a buscar compatibilidad, uy, se parece a mí, uy, nos gustan las mismas cosas, tenemos las mismas creencias, tenemos el mismo idioma. O sea, la gente empieza a buscar similitud. En otras palabras, usted se está buscando a usted misma en la otra persona y la otra persona se está buscando en usted. Si ven que son muy parecidos, básicamente, en otras palabras, se enamoran de uno mismo. Uno se enamora de uno mismo. En la otra persona está enamorándose de uno mismo. Siempre va a haber algunas cosas que son diferentes porque las personas al principio ocultan, no lo van a revelar todo. Siempre van a poner la mejor cara, se van a vestir bien, se echan su perfume, el hombre empieza a hacer ejercicio, empieza a estar más alegre, más dinámico, hasta que se emparejan, porque eso es parte natural del enamoramiento por la naturaleza. Los animales también hacen lo mismo, nosotros somos parte de la naturaleza, somos también animales pensantes, parlantes. Y cuando hay épocas de aparamiento, donde las hormonas del cuerpo empiezan a decirle a la hembra que es época de apareamiento y al hombre igual, se juntan. No hay diferencia entre nosotros y las otras criaturas, es lo mismo porque compartimos este cuerpo que es la materia. Entonces la naturaleza lo ha diseñado de esa forma para propiciar la reproducción. Y durante esa primera etapa del enamoramiento, es como que le han dado un flechazo. ¿Bien? Y solamente tiene ojo para el enamorado, para la enamorada. Pasan por alto las faltas. Si le ve alguna dificultad, dice, bueno, él va a cambiar o ella va a cambiar. Las cosas, no, que eso no es nada. Esa es la que me gusta. Y muchas veces la gente está viendo con sus propios ojos los defectos del otro y está viendo que la cosa va a ser complicada, pero dice, no, es que esa es la que me gusta o es el que me gusta, es el que yo quiero. Después veremos, dice la gente. ¿Por qué? Porque les gana más el deseo, el cuerpo, la materia, el deseo sexual, la atracción. Eso es la naturaleza. La materia está llamando a la reproducción. Yo puedo decir, no somos diferentes a los demás criaturas, a los demás animales, es igual. ¿Por qué? Porque compartimos materia. Entonces la naturaleza tiene ese mecanismo natural que busca la reproducción de las especies. La especie humana busca la reproducción. Entonces se activa todo un mecanismo en los cuerpos de las personas que si la materia tiene más fuerzas que el pensamiento o el espíritu, domina la materia y la persona, bueno, pues con el primero que pasó, le guiñó el ojo, le hizo una seña, pues se fue con ese. Él me quiere, él me dice que me quiere, él dice que vamos a hacer algo grande. Y entonces eso es mecanismo natural para propiciar la reproducción. Cuando ya pasan unos meses, se empiezan a ir desencantando y empiezan a ver ya los defectos, se empiezan a notar esos defectos
Y ya, bueno, el hombre que al principio hace ejercicio y tal, le empieza a salir una panza. Y a la mujer un poco también no se arregla mucho, o se arregla cuando sale, pero ya empiezan, ya se tienen más confianza, se pelean, tal. Entonces, ese es un mecanismo natural que hay que comprenderlo. Si no entendemos la biología, estamos perdidos. Porque si no entendemos esta máquina, que es el cuerpo humano, este mecanismo, cómo funciona, pues no nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros, puedo decir, no somos diferentes a la naturaleza. Hay épocas en que las diferentes especies están en época de reproducción. Todas las especies, todo tipo de animalito, pajarillo, perrito, gato y el hombre también. Entonces, eso es la naturaleza que hace eso para atraer y pasa por alto, ¿no? Aunque le vean los defectos al otro, los pasan por alto. Y dice, esa es mi alma gemela, encontré el amor, ahora sí. Hasta que se quita cada uno la careta, ¿no? La máscara, y se muestra realmente. En muchos casos es cierto, puede encontrar su alma gemela. Y hay parejas que duran toda una vida y son felices, de verdad que sí, pero son muy pocos esos casos. Otros duran toda la vida, pero aguantando mucho sufrimiento, golpes y muchas cosas feas. Porque también tienen que ver con la sociedad. Por ejemplo, yo diría que eso es a nivel mundial, porque realmente está en el mundo judío, en el mundo cristiano, islámico. La gente de antes se juntaba por diferentes razones. Eso también hay que verlo. Las grandes dinastías, las familias importantes se casaban entre ellos aunque no hubiera amor. Eso no importaba de alma gemela, ni que si me gustas o no. Si eras una princesa, el otro es un príncipe, están buscando juntar familias importantes para crear dinastías. Y te dicen, te vas a casar con fulano y te casas con fulano o con fulana. Y ya está, no hay que discutir más nada. ¿Por qué? Porque esas son alianzas estratégicas de poder. Cuando habían guerras entre imperios en el pasado, para hacer la paz, uno entregaba a la hija, aquel entregaba al hombre y se unían, casaban a los hijos para traer la paz entre tribus. Eso pasaba en Europa con las dinastías, con los reyes en el Medio Oriente. También la gente busca juntarse, por ejemplo, personas que tienen economía, dinero. Personas buscan otras familias que también son empresarios, que tienen o sea, las personas buscan más allá. En estos élites o grupos, el amor no importa mucho, aunque se puede darse el amor, pero realmente aquí se está buscando alianzas estratégicas. En el mundo judío, por ejemplo, si es en el mundo ortodoxo, lo que más se busca es, wow, a un chico que estudie Torah y que esté todo en lo espiritual y si es que sea una familia grande, por ejemplo. No importa si tiene dinero o no, porque la grandeza en la Torah es lo que más se admira, igual se entiende que con el tiempo va a ser dinero igual. Entonces, la gente busca tiene objetivos cuando buscas parejas. Entonces, al final cada cual está buscando satisfacer algo, una necesidad. Que eso pues toma muchas formas y facetas según las culturas. También existen los matrimonios arreglados. Eso se ha estado perdiendo, pero hasta no hace mucho. Y de hecho hay partes en el mundo en que todavía ocurre, donde se arreglan los matrimonios. Eso todavía existe, por ejemplo, en los países árabes. Emparejan a las personas, se casan también entre familias, parientes, porque hay una conveniencia de mantener ciertas cosas, estatus social, dinastías, poder, etc. Entonces ahí habría que ver, ¿serían estas almas gemelas? Eso habría que verlo en la vida de cada cual, porque cada persona otra vez es un mundo diferente. Pero esto hay que profundizar también entre el tema del amor. ¿Qué buscan las personas? ¿Amor o simplemente una pareja? O los dos. Pero a veces no es tan sencillo. A veces puede ser que sea un enamoramiento, pero no es amor. Hay quienes dicen que el amor se trabaja, se construye, viene con el tiempo. A otros dicen que el amor realmente no existe. Simplemente existen personas que se trabajan cada día, que se unen porque tienen un propósito mucho mayor, porque quieren construir algo juntos, tienen una visión, tienen un propósito y quieren llevar esto a sus hijos. Y si forman parte de una cultura, de una religión, pues tienen una idiosincrasia también. Esto hay que tenerlo presente en otras culturas. Ahora, les decía, explican los sabios que aun cuando desde el mundo espiritual se determine, esta persona se va a emparejar con esta persona, cuando vienen a la tierra, si las personas toman diferentes caminos, la que estaba destinada a ser su alma gemela ya no va a ser.
porque sencillamente las almas decidieron tomar caminos diferentes. Ahora, las personas que se encuentren en cada uno de esos caminos, técnicamente podría ser también su alma gemela. Vamos a seguir explicando. Por ejemplo, una determinada mujer que había sido destinada a cierto hombre, lo que está predestinado, optó por un camino digno y elevado. Y por otro lado, el hombre destinado a ser su alma gemela optó por un camino de deshonra. Si bien en potencia ellos podrían complementarse el uno al otro formando una pareja ideal, esto ya no será posible en la práctica. Consiguientemente, se decreta para cada uno de ellos una nueva pareja, cada uno según la situación en que se encuentra. Esto se denomina la segunda pareja y depende de los méritos de cada uno. Volvemos a este punto importante. Según los méritos que tenga cada persona, va a ser la persona que usted va a traer. Según la elevación espiritual que tenga cada persona, va a ser la pareja que usted va a traer. Según la elevación de conciencia de cada persona que tenga en el momento, va a ser la pareja que usted va a traer en ese instante. Y esto que estoy mencionando es muy importante porque vuelvo a decir, explican los sabios, nadie es conectado, emparejado con alguien que no esté en su mismo nivel de conciencia. No estamos hablando de estatus, de dinero, no, nivel de conciencia. La persona con un nivel de conciencia va a tener a alguien a ese mismo nivel, nunca se va a tener a alguien superior, porque la otra persona también tiene libre albedrío y puede elegir si acepta o rechaza. A veces la persona solamente ve todo desde su lado, no, yo quiero esa persona y se encaprichan. No, no es lo que uno quiera, el otro también tiene que querer. Y si uno quiere, el otro no quiere, pues no va a ocurrir. Por eso nadie es lo que... No, los dos tienen que tener la misma vibración y el mismo nivel de conciencia. Y según el nivel de conciencia que tengan en ese momento, va a ser la pareja que atraen. Si los dos tienen el mismo nivel de conciencia, hay compatibilidad en ese momento y se forma una pareja. Ahora, dicho esto es muy importante, porque el nivel de conciencia, vuelvo a decir, no se queda fijo eternamente para toda la vida. Los niveles de conciencia están evolucionando. Y más si una pareja o uno de los cónyuges está todo el tiempo buscando, estudiando, superándose, aprendiendo, el nivel de conciencia empieza a expandirse. Si la otra persona no expande su nivel de conciencia, automáticamente estás viendo ya que no son compatibles. En el momento en que se conocieron eran compatibles. Pero si uno empieza a tener una religión diferente, a pensar diferente, a querer superarse, a querer a pensar diferente, ya se pierde la compatibilidad si uno de los dos no crece al mismo ritmo. Si solamente uno crece y el otro no crece, eso eventualmente se va a romper. Y esto se explica porque, por ejemplo, hay gente que viene a veces a verme a las consultas de Cábala y me dice, yo no sé qué sucede desde que empecé a estudiar la Cábala, me va mal en el matrimonio, no nos entendemos, hay peleas, mi marido se opone, mi esposa se opone. Y entonces la persona piensa que es culpa de la Cábala, que desde que empecé a estudiar Cábala hay un problema, la Cábala me está acabando el matrimonio. No, no es la Cábala. Usted puede estudiar la religión que usted quiera. Si la otra persona no está aprendiendo lo mismo que usted y al mismo nivel, se acaba eso. Usted puede ser la religión que sea, musulmán. Dos musulmanes se casan. Uno empieza a estudiar el cristianismo y se hace cristiano, el otro no se hace cristiano, eso se va a romper. O uno es cristiano de una religión y otro de otra, quieren cambiar de religión y el otro no cambia, se va a romper. Pero usted no puede decir que es la cábala, es que sencillamente las conciencias están evolucionando. Hay casos de parejas que son cristianas. Uno aprende del judaísmo, quiere hacerse judío y la otra persona quiere seguir siendo cristiana. Se va a romper ese matrimonio porque ya no piensan igual, no vibran igual, no creen igual. O sea, todo cambia. Porque volvemos al punto, cuando se conocieron tenían la misma vibración de pensamiento, de conciencia, y por eso se pudieron unir. Pero si uno empieza a crecer y el otro no crece, ya automáticamente se va a caer esto. Ahora, hay algo muy importante que las personas deben entender. Nada, pero nada está destinado a perdurar. Esto es algo que las personas no interiorizan. Nada está destinado a perdurar, nada, porque las almas son libres. Usted puede estar enamorado hoy, pero mañana se desencanta por X razones. Y las almas tienen la libertad y el derecho de buscar su felicidad y buscar otra alma que sí está a este mismo nivel de vibración.
porque otra vez una de las almas ya cambió su nivel de conciencia, amplió su vasija y ahora quiere algo más, busca algo diferente. Esto se da, por ejemplo, en pareja e incluso en el tema de la economía. Apartemos lo espiritual. Una pareja, uno de los dos es emprendedor, es luchador, hace negocios, está creciendo, quiere una casa más grande, quiere prosperar. Y el otro no, el otro quiere vivir simple, no hace nada, es como un muerto. Eso eventualmente se va a romper porque no hay compatibilidad. Entonces, en lo espiritual es igual, en el amor es igual. Las almas son libres. La energía constantemente está cambiando, nuestras células están cambiando, naciendo, muriendo. Y un día vamos a morir también nosotros, porque como decía, todo está moviéndose, nada está destinado a perdurar. Usted no ve como todas las cosas se deterioran. Eso, eso en la ciencia, en la física se llama o se conoce como la ley de la entropía, donde todo eventualmente se va deteriorando, envejeciendo y muere. El universo es como que estaba enrollado y eventualmente se va desenrollando, se va deteriorando las cosas por el paso del tiempo. Entonces así igual ocurre con las parejas. Lo que en un momento estuvo unido empieza a separarse. Porque volvemos, recuerde, siempre lo explico, todo opera por contracción y expansión. Contracción, expansión. En un momento las que tenían las mismas energías se unieron porque se jalaron unos a otros con la vibración que tenían, pero eventualmente, sea que quieran o no quieran, así opera el universo, todo empieza a separarse. El universo se está expandiendo, explican los científicos. Todo está en movimiento. Entonces, así opera todo. Contracción, expansión. Como el latido del corazón. Entonces, las ideas unen en un momento y en otro momento se separan. En el tema del amor se entienden, pero después ya se desentienden. En un partido político algo los une, una causa, pero cuando se cumplió el objetivo, ya empieza a romperse y hay fracturas en ese partido político, un gobierno. O sea, yo puedo poner esto en cualquier ejemplo de la vida. Es para que me entiendan de que así funcionan las energías. Ahora, desde el mundo espiritual, aunque es cierto que se dice, esta persona es el alma gemela o es en potencia, cuando las personas, las almas nacen, pueden escoger el camino que quieran. Por eso es que le dice, o coge el camino bueno o lo malo. Dios no se mete con nadie. Usted coge el camino que usted quiera. Entonces, en ese sentido, ya en un momento la que estaba destinada para ti ya no lo va a hacer. El hombre que estaba destinado ya no va a ser porque estamos cambiando. Eso no lo puede evitar nadie. Porque las almas están constantemente cambiando sus energías. Las almas constantemente están en movimiento. La conciencia está moviéndose todo el tiempo. Entonces, ¿existe realmente un alma gemela? La respuesta es no. Existen infinidad de almas gemelas. En potencia, todo otro ser humano que existe en la Tierra puede ser nuestra alma gemela. ¿Por qué decimos esto? Porque si la conciencia del ser humano está cambiando, pues como decía ahorita, una persona que es cristiana deja de creer en el cristianismo y ahora le gusta el judaísmo, pues ya no va a poder emparejarse con un cristiano y va a querer casarse con un judío. Pero igual cambia y le gusta el hinduismo, sea el hinduismo, por ejemplo, las cosas de la India, va a querer estar con alguien de la India. Le gustan las cosas árabes, eventualmente va a querer ir para el mundo árabe, porque la energía se está moviendo constantemente. Y allí hay en potencia, todos los que sean de esa cultura y de toda esa religión y de todo ese mundo, en potencia, diríamos que son almas gemelas para esa persona. En potencia. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen la misma creencia, religión, etcétera, costumbres, hábitos, está en lo que a usted le gusta. Entonces está vibrando, se está atrayendo, uniendo a algo nuevo. Y la persona puede estar en una cultura, en una religión, por toda su vida, por ejemplo. Pero yo diría que en el mundo que vamos hoy, donde la información y la tecnología y todo va tan rápido y la gente anda de un sitio corriendo de un lado para otro, ya es muy difícil, a no ser que sea de familias bien establecidas, y con eso tampoco hay garantía, porque las almas, esos son los misterios de la reencarnación. Una persona puede nacer en una religión y se convierte a otra. Hay personas que nacen siendo cristianos o, no lo sé, ateos o musulmanes, y dicen, yo no sé qué pasó, en algún momento de mi vida se despertó un amor a las cosas judías, me siento atraído al judaísmo, me siento atraído a todo lo que es judío, aun cuando nació en otra familia, en otra cultura, y llega al punto en que rompe con esa cultura y con esa religión porque se siente judía, su alma es judía.
Entonces, esos son otros de los misterios de la reencarnación. Es otro tema más profundo, no quiero irme mucho del tema. Entonces, ya lo que podía estar allí en potencia, donde él estaba, las almas gemelas que podían estar ahí ya no van a ser. Serán ahora en otra religión. Y si de ahí se mueve para otra, pues, pues será en otro lugar. Y así constantemente las almas están moviendo. Y ni hablar que según la cantidad de veces que un alma pueda haber estado en esta tierra en reencarnación, pues será la cantidad de almas o de parejas las que ha tenido en algún momento. Porque la gente habla de almas gemelas, pero solamente está pensando en esta vida. Y no nos olvidemos de que hemos venido a este mundo cientos o miles de veces. Y en todas esas cientos o miles de veces que el alma ha venido, ha tenido muchas parejas. Y ha dejado familias, hijos. Y por eso es que todos al final somos familias. Biológicamente somos una raza humana. Entonces, en este sentido, les decía, el tema es amplio. Pero en potencia existen más de una alma gemela. Porque el alma gemela no es más que la persona que está buscando reconocerse a sí mismo en el otro. Y el otro está buscando reconocerse a sí mismo en uno. Si se encuentran, se unen. Si no se encuentran, o que medio que sí, medio que no, pues eso va cojo ya. Y lo que empieza mal, tarde o temprano se va a zafar, se va a romper. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba en la yeshiva, mis rabinos nos preparaban a los estudiantes sobre este tema, para poder dar consejos en la comunidad judía, los que vengan a pedir consejos sobre este tema del matrimonio, todo eso. Shidujim, todo ese tema. Y recuerdo al rabino que nos explicaba y nos decía, para buscar una pareja, la persona tiene que buscar a alguien que ya está a ese mismo nivel de conciencia. Uno nunca puede buscar a una persona que no esté a ese nivel y que diga, bueno, él va a cambiar o ella va a cambiar o va a mejorar. No. Eso ya empezó mal. Si usted está cogiendo algo que no va es como querer poner la tapa a un pomo o a un recipiente que no va ahí, o engranar algo que no va ahí. Es querer ponerle a una bicicleta la rueda de un automóvil. Eso no va ahí, parece una rueda, pero no son iguales. Entonces, lo que empezó cojeando se va a zafar en algún momento porque no va ahí y usted lo quiere entrar por la fuerza. Hay gente que quieren entrar por la fuerza en relaciones porque se encaprichan. Y después, cuando viene el problema, la ruptura, el sufrimiento, que yo estaba ilusionado, nos dejamos ganar ahí otra vez por la materia, por el cuerpo, por la parte de la naturaleza que está obligando a las energías. Entonces, para ahorrarse todos esos dolores de cabezas, por eso es que en el mundo judío, hay que ir con cabeza fría, no con el tema del amor directamente. Que va a haber atracción, obviamente, pero no dejarse de ganar por el corazón, porque el corazón es traicionero, dice la Torah, dice el Tanaj, dice la Biblia. Sigue diciendo, explican los sabios. Así continúa viviendo según la clase de vida por la cual ha optado y su libre albedrío no se afecta en lo absoluto. Independientemente de la clase de vida que eligió, siente que encontró a su pareja ideal. Aún el que decide asimilarse, o sea, un judío que decide que ya no quiere ser más judío y quiere casarse, qué sé yo, con una cristiana, con una musulmana, con el que quiera casarse él. Dice, aún así el que decide asimilarse casándose con alguien de otro pueblo, también allí encontrará a alguien que aparentemente fue destinado para él o para ella. Dios no interfiere en la decisión de la persona de elegir hacer lo correcto, pues este es todo el objetivo de la creación, que las almas son las que deben elegir. Nadie va a elegir por ti, ni por mí. Dios no va a elegir por cada uno de nosotros en todas las decisiones que tomemos, ya sea en el nivel del amor, en el nivel de pareja, en el nivel de la religión de cada cual, donde vamos a vivir. Son decisiones personales. Nadie va a tener la decisión, nadie va a tomar la decisión por ti, ni por mí. Entonces, dice el rabino, explican los textos de la Cábala, aún cuando alguien decide salirse de su pueblo, por ejemplo, un judío que decide salirse, casarse con el que quiera, alguien que no es judío, pues allí potencialmente también va a encontrar a alguien que es compatible con él, porque ya su energía está vibrando en otro camino. Entonces las almas siempre van a encontrar a alguien en el lugar donde, según la energía con la que vibran, con lo que esté atrayendo, sea atraída. Aquí hay otro secreto amplio en el tema de la reencarnación, que puede ser que un alma, antes de bajar a la tierra, dijo, la misión que tengo que cumplir es específica. Voy a ir a la tierra por 40, 50, 60 años.
Las almas escogen el tiempo que quieren estar aquí. Dice un alma, voy a estar en la tierra por 40 años o 50 años. Y como quiero estar concentrado en trabajarme a mí mismo y no quiero que nadie me distraiga, pues no voy a casarme ni voy a tener hijos. Y esa alma escogió ese destino. Y cuando baja a la tierra, pues todo con lo que baja con esa alma, porque con ella bajan espíritus más que la están acompañando, con todos nosotros bajan espíritus que nos están acompañando para ayudarnos a cumplir lo que ya nosotros prometimos allá arriba. Y si esa alma prometió que no iba a casarse y que no quería tener hijos, la energía que baja con ella ya se unió, se engranó, se complementó para lograr esa meta. Y cuando baja aquí a la tierra, que se le borra todo, empieza a mirar que la gente, como es natural, como es la naturaleza, como los animales igual, que todo el mundo se empareja, se reproducen, porque eso es natural, naturaleza. Y dice, bueno, pues si yo estoy yo también tengo que casarme, yo también quiero esto, yo también quiero lo otro. Y cuando intenta y busca, pues no encuentra pareja. Y busca, intenta y se enamora, y la gente parece que cuando lo ven o cuando la ven, huyen como la plaga. No quiere estar cerca de esa persona. Y la persona entonces empieza a sufrir, no entiende, llora, ¿por qué no encuentro pareja? ¿Dónde está mi alma gemela? La gente huye como que cuando ve a esa persona, sale corriendo casi. Y la gente no entiende y sufre por eso. ¿Por qué? Porque le han borrado la mente y no se acuerda que prometió allá arriba. Claro, como tampoco sabe cuándo se va a morir porque ya no se acuerda, le borraron la mente y solamente va a estar 50 o 60 años. Y él quiere estar concentrado y dijo, no voy a casarme con nadie. Aunque yo rece, clame y pida, no me concedan eso porque no quiero estar concentrado. Entonces, bueno, si eso fue lo que pidió ahí arriba, cuando baje aquí, que se le olvide todo, lo primero que va a ir a buscar lo que él dijo que no iba a hacer. Porque así funciona el mundo, todo va al revés. Todo cuando bajamos aquí está virado al revés. Lo que dijimos que no íbamos a hacer, lo que vamos atrás para hacerlo. Y huimos del destino muchas veces hasta que nos alcanza, porque nadie puede huir eternamente. Al final nos alcanza todo. Entonces, si alguien pidió eso, pues va a ser muy difícil. No va a encontrar pareja porque ya él pidió o ella pidió que no quería encontrar a nadie. Entonces, se dan muchos casos, por eso es que no se puede juzgar ni se sabe en el caso de nadie, porque es que las almas son millones o billones de almas y cada cual escoge un camino diferente. Hay quien dice, ¿cuánto tiempo quieres estar en la tierra? Unos dicen 70 años, 80 años, al otro dice, yo voy a estar nada más 10 años o 3 años y se mueren de niños. Otros dicen, yo quiero estar hasta los 20 y tantos para trabajar en algo. Que nadie sabe el destino de cada cual en lo que está trabajando, porque hay quien piensa que no está cumpliendo su destino y realmente sí lo está cumpliendo, pero está de una manera oculta porque el destino no es igual para todo el mundo. Entonces hay almas que pueden decir así, no quiero pareja. Y cuando viene aquí se le olvidó y entonces empiezan a clamar. Muchas veces eso se puede anular. Se tiene que buscar por lo menos en el judaísmo, la manera en que hacen eso es que hacen una anulación de votos. Y lo hacen para Pesach, cuando viene Rosh Hashanah, cuando viene Yom Kippur, se va ante un beddín, de un tribunal de rabinos, lo hacen en la sinagoga y se repiten unas fórmulas donde la persona dice, yo anulo y cancelo todo voto que yo haya hecho en esta vida u otra encarnación, y empieza a cancelar. Y el tribunal, los rabinos que están ahí, que son grandes de la comunidad, pues repiten también una fórmula cancelando los votos de la gente. Pero muchas veces ni eso funciona, porque si lo que la acompaña es muy fuerte, eso está trazado. Aquí no vinimos a hacer lo que queríamos. Eso también es otra ilusión. La gente cree que vino aquí a hacer lo que uno quiere. Técnicamente tenemos libre albedrío, sí, hasta un límite. Hasta un límite se nos permite. Todo lo que tenemos es prestado. Este cuerpo es prestado. Cuando nos vayamos de este mundo, hasta el cuerpo tenemos que soltarlo porque no es de nosotros. La casa, la vida, por tanto, toda la existencia que podemos disfrutar en esta vida con este cuerpo se va a quedar atrás porque no es nuestra. Nada es nuestro. Todo es una ilusión de pensar que somos dueños de algo, de este cuerpo, de la vida, de los hijos, de una casa. Todo lo que vinimos en este mundo se va a quedar en este mundo de la materia y el espíritu regresará al mundo espiritual. No podrá llevarse nada. Ni hijos, ni mujer, ni esposo, ni casa, ni nada. Ni el cuerpo te lo puedes llevar. Es prestado. Y con lo que disfrutamos todo lo que tenemos en esta vida es con este cuerpo. Con este cuerpo es que se puede reproducir, tener hijos, tener los amores, todo eso se siente. Se canalizan las energías, la gente construye proyectos, empresas, lo que sea. Todo es con el cuerpo, la materia. Pero todo esto hay que dejarlo, no es nuestro, es prestado.
Entonces, también pasa que hay almas que dicen antes de bajar, bueno, yo no quiero casarme, pero quiero tener relaciones libres y tener hijos por ahí. Bueno, pues también pasa, hay gente que es así. Otros dicen, no, pues yo quiero estar en esta religión hasta tal edad. Cuando cumpla, no sé, 30, voy a cambiarme de religión y voy a ser judío. Y después voy a ser judío por 15 años y después quiero ser musulmán y ser... Señores, el mundo de los espíritus es un mecanismo que la gente no tiene ni idea. Porque cuando el asunto es que todo lo que pidió que quería hacer, cuando vas aquí y lo empiezas a vivir, es cuando empieza el dolor de cabeza. Porque una cosa es decir, otra cosa es vivirlo. Y cuando venimos aquí a ser los actores de la película, o sea, nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia, esa es la parte más difícil, porque uno tiene que vivir el personaje de verdad. Y si no entiende y tiene los conocimientos espirituales suficientes, pues vive una vida amargada de sufrimiento, de incomprensión, de dolor, y muchas almas no aguantan eso y se quitan la vida, porque no aguantan esto, no entienden, están desorientados, se desesperan y pueden hasta llegar a la locura, a perder la vida, que se quitan la vida. Por eso es que estos conocimientos ayudan a la persona a entender todos estos mecanismos y navegar por este mundo lo mejor posible. Sigue diciendo, en cuanto a los temas de las almas que encuentran las personas, dice alguien, aún el que decida asimilarse casándose con alguien de otro pueblo, también allí encontrará a alguien que aparentemente fue destinado para él. Dios no interfiere en la decisión de la persona de elegir hacer lo correcto, pues este es todo el objetivo de la creación. Existen quienes aparentan ser decentes y elevados, mas su interior no concuerda con su exterior, o sea, su comportamiento y sus pensamientos son errados. En tal caso, le es adjudicada una pareja según su nivel. Dios analiza y juzga a la persona según su corazón y no según su apariencia. Vemos a menudo en un hogar que uno de los cónyuges aparenta ser honesto y de nivel personal elevado, y su cónyuge parece ser deshonesto, lo cual sorprendentemente no perturba la armonía conyugal. Es porque realmente la deshonestidad se encuentra en el corazón de ambos, explica el Maharsha, un rabino. Cuando cada una de las personas destinadas a formar una pareja se esfuerzan en comportarse correctamente y elevarse espiritualmente, acontecerá el verdadero encuentro. Al valorarse mutuamente y percibir cómo se complementan, están en condiciones de formar una familia con valores verdaderos, porque la fuerza exigida por uno para hacer lo correcto lo eleva y le aleja de la óptica superficial de la vida. No se guían simplemente por los instintos y atracciones momentáneas, sino que también aportan a la pareja, al matrimonio, a la familia de forma sana. Saben valorar las cualidades de su compañero y aprenden a actuar en conjunto. Es un equipo, las parejas es un equipo. El que entre en una pareja simplemente buscando satisfacer deseos sexuales o que tener a la mujer y que la mujer sea casi como una criada para él, que le cocine, que le planche, eso va mal. Cuando se acabe ese deseo, cuando se acabe ese enamoramiento, si vienen los problemas. Las parejas se trabajan, se construyen, y cuando uno de los dos quiere construir, el otro no quiere construir nada, pues señores, eso se va a romper eventualmente. Si no colaboran en equipo, se va a romper. Y eventualmente, como digo, nada está destinado a permanecer. Por eso en el judaísmo existe el divorcio. Está en la Biblia. Dios le dijo a Moisés, si hay incompatibilidad, que el hombre le dé un certificado de divorcio y ya está. Se llama get en el judaísmo. ¿Por qué? Porque por naturaleza se entiende que las almas son libres, evolucionan, cambian de parecer, se enamoran, se desenamoran, viven, se van. Las almas, esto es maravilloso. Usted quiere, le voy a dar una clave para que usted a partir de hoy vea la vida y el mundo desde otra perspectiva. Y le aseguro que usted va a vivir, tiene que estar preparado para lo que le voy a decir, porque los que estén alrededor suyo van a pensar que usted es un extraterrestre. En otras palabras, no van a entender cómo usted piensa, cómo razona. Pero usted quiere profundizar y ver de verdad, entender el mundo espiritual. Mírese a sí mismo. Mire a su alrededor. Esposo, esposas, parientes, amigos, vecinos, país. Mire las noticias del mundo, la comunidad, todo lo que pueda ver que se trate de otras personas. No vea a la gente como personas. Véase a sí mismo y a los demás como espíritus, porque eso es lo que somos. Cuando usted empieza a ver a los demás como espíritus, se le empiezan a revelar cosas nuevas y entender la profundidad de la vida.
¿Qué quiere decir ver a los demás como espíritu? Así, que cuando usted esté viendo, no sé, una noticia, un periódico, cómo se comporta el vecino, lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, no digan, mira lo que dijo fulano, lo que dijo Mengana, lo que dijo Pedro o Jacobo, quien sea. Digan, mira lo que dice ese espíritu. Mira cómo ese espíritu se esfuerza por trabajar. Mira cómo los espíritus se enamoran y buscan unirse. Mira cómo los espíritus sufren. Mira cómo todo use la palabra espíritu en su mente. Cámbiala por los nombres o por lo que usted diga de la gente. Use siempre la palabra espíritu y usted se va a sorprender. Porque el caudal de información y la manera de ver la vida va a ser otra. Y al final va a entender muchos secretos. Que nadie está amarrado a nada. Los espíritus son libres. Y los espíritus toman formas. Por ejemplo, hay espíritus que toman la apariencia, ¿no? La imagen, espíritu judío, o un espíritu islámico, o un espíritu cristiano. Entonces, mírelo así. Dicen, wow, mira cómo ese espíritu tienen una creencia, son cristianos. O mira ese espíritu, se juntan, son musulmanes. O mira esto, qué malvado, pero son espíritus los que hacen las cosas. Nosotros somos los espíritus. Si usted ve ese mundo de esa manera, su vida va a ser otra. Y la cantidad de conocimientos que se le van a revelar es increíble. Porque estará viendo con los ojos de la realidad. Ahora, nosotros no operamos desde la realidad, operamos desde máscaras, velos. Las máscaras pueden ser los nombres. Ya cuando le dan un nombre a una persona, ya eso es una máscara. Es una identidad. La religión de una persona es una máscara. Usted no sabe quién es la esencia de la persona. Está oculta detrás de esa religión, de esa creencia. El cargo político de una persona es una máscara. No conoce realmente a la persona. Conoce al diputado, al presidente o al ministro. El cargo en la universidad, el profesor, el maestro, el rabino, son máscaras, velos. No conoce realmente a la persona. Usted está viendo el velo exterior, lo que representa el profesor, el maestro, el tal, el médico. Pero usted no conoce a la persona, no conoce la esencia de esa persona. Y todos nosotros, para sobrevivir en este mundo, llevamos máscaras. Esa es parte de la naturaleza. Son velos y velos y velos que hay del mundo. Pero todo es una apariencia. Por eso es que hay que profundizar, no irse con los ojos. Pero esos velos, esas construcciones son necesarias para que la sociedad pueda funcionar. Por eso le decía, la naturaleza, por naturaleza, tiene que ser así. Porque para que se junten dos personas, personas y animales también, porque todo eso está en la naturaleza. Usted no puede ir con la verdad, con la cara suya. Usted tiene, la mujer no puede ir como se levanta desgreñada por la mañana y el hombre no puede ir todo hecho un guiñapo. No, las personas se visten bien, se maquillan, se preparan, o sea, se ponen máscaras. Y el hombre se hace que es el más trabajador y delante de la mujer él es lo más trabajador del mundo y mira que yo sí resuelvo problemas. Adoptan caracteres, creo que es la palabra en español. Adoptan personalidades porque es la manera de poder enamorarse, de poder juntarse. Los amigos igual. En una amistad la gente, usted no trata a un profesor o a la pareja, cada cual se tratan de maneras diferentes. Usted, como está en su casa, en su privacidad, no puede ir a la calle. Entonces la persona tiene que vestirse de máscaras, y literalmente nos vestimos. Nadie sale a la calle sin ropa. Y nadie anda por la calle gritando todo lo que está pensando, porque el mundo, la gente cree que está loco, te atacan. Usted no puede decir todo lo que piensa. Viene una persona y te dice, ¿cómo me queda esta ropa? ¿Me queda bien? ¿Me veo bien? Y usted sabe que se ve feo o que se ve fea. Y bueno, para no buscar un problema, porque ya hay problemas en ese matrimonio, no, te ves maravillosa, hermosa, mi amor. O me queda bien esta chaqueta, muy bien. Y al final, bueno, pues a lo mejor no es así, pero para conciliar la paz, a veces se actúa de esa manera. No se puede andar con la verdad de frente, porque la verdad es como un tren que te lleva por delante. Nadie puede sobrevivir con la verdad. Por eso es que si el Ein Sof se revela directamente, nos acaba. El Ein Sof, Dios mismo tiene que ocultarse detrás de muchos velos. Se oculta detrás de la Biblia, de todas las religiones, porque si viene de frente nos aniquila. La verdad destruye completamente. Entonces la verdad tiene que revelarse, se va a revelar por poquito a poquito. Y por eso decir, es como la pareja, se empiezan a enamorarse, se visten bien, se lucen, el hombre es caballeroso, le invita al restaurante, paga a él. Pero cuando ya están, que ya se logró lo que se quería lograr, pues empieza a revelarse la verdad. Ya el tipo no se quiere levantar por la mañana, duerme hasta las 12 del día, ella no quiere cocinar, le empieza a pelear. O sea, la verdad, y la verdad siempre estuvo ahí.
pero hubo que ocultarla porque por naturaleza, para que se juntasen, no podía salir con tu rostro real. Porque la gente cuando va con tu rostro real sale corriendo. Si saben quién es usted, pues sale corriendo. Es igual como una relación. El chico va desde el día 1 y le dice a la chica, estoy enamorado de ti, tú me gusta, cásate conmigo, quiero tener 10 hijos contigo. La chica se va a asustar y sale corriendo. Este tipo está loco. No puede ir de frente a decirle todo lo que está pensando, que se quiere, que quiere no sé cuántos hijos, quieren ir, llevársela para aquí, llevársela para allá. Tiene que ir. La verdad no puede ir nunca de golpe, de frente, porque la luz puede cegar a la persona y puede destruir. Por eso es que en la cábala no se puede revelar todo de golpe. La gente no está preparada para recibir todas estas verdades. Y uno mismo tampoco, porque uno mismo ha tenido que ir asimilando muchas cosas a medida que uno va estudiando, va absorbiendo, entendiendo, incorporando muchas de estas cosas. Pero cuando uno también aprendió muchos de estos secretos, fue un impacto muy grande. Y es como decía Albert Einstein, de que hay una frase por ahí, un poco fuerte la frase esta, pero bueno, vamos a decirla. Hay veces que cuando uno descubre cómo opera realmente la realidad, tiene uno que hacerse el idiota para poder sobrevivir en el mundo. ¿Qué significa eso? Que aunque como dicen, cuando usted estudie todos estos secretos de la mística, usted estudió todo eso, sabe cómo es la realidad. No puedes salir ahora al mundo a predicar y decir, oye, en la sociedad que todo es falso, que no, te van para arriba y te matan. Los mismos religiosos te matan, los mismos de tu religión, y no estoy bromeando, es en serio. Por eso los místicos siempre han sido perseguidos en todas religiones. Y por eso es que estos secretos se mantenían guardaditos, porque si te oyen hablando de ellos, te costaba la vida. Entonces, cuando uno estudia estas cosas, vio cómo es la cosa, y después que usted lo vio, cerró la puerta y lo dejó así. Y deje el mundo y las cosas que sigan como van. Cada cual despertará cuando tenga que despertar. A nadie se puede despertar. Es falso de que uno puede despertar a nadie ni convencer a nadie. Tiene que moverse algo primero en el interior de las almas de la persona para que pueda aceptar, porque si no se preparó el recipiente por ella misma, nadie puede preparar la conciencia a otra persona. Tiene que venir del interior de la otra persona a preparar su vasija por cosas que van a ir pasando en su vida o en diferentes reencarnaciones para que esté listo para recibir ciertos conocimientos. Pero por eso es que el místico vive en dos mundos, en el mundo de grandes de la verdad, y tiene que bajar nuevamente al mundo de la mentira. Porque sencillamente son verdades que están ocultas detrás de muchos velos, detrás de muchas capas. Sigue diciendo, dice, uno puede dedicar toda la vida a la preocupación exclusiva por su situación en este mundo, esforzándose duramente para obtener nuevos placeres, estatus y un nivel económico más elevado. Tanto esfuerzo tanto esfuerzo no le vale más que para algunas decenas de años. ¿Cuánto deberíamos preocuparnos en perfeccionarnos, construyendo una familia digna, con respeto mutuo y expresión de amor, y no solamente procurar el placer? Así lograremos un nivel elevado y un placer cualitativo, no solamente durante nuestra vida, sino que conquistaremos un nivel real intrínseco en nuestras almas para toda la eternidad. El punto que los sabios están enfatizando aquí es una cosa muy importante, y es el que la mayoría del mundo no está a este nivel. Cuando la gente anda buscando parejas o amor, muchas veces, vuelvo a decir, todo primeramente es parte de la naturaleza, es parte de la reproducción. Pero realmente hay que entender algo. Las personas a veces buscan una compañía porque, bueno, tienen miedo a la soledad, tienen miedo a la vejez, quieren estar acompañados. Se sienten que, bueno, si todo el mundo se enamora y se casa, pues también se entiende que la persona piensa, ¿no? De que también tiene que hacer lo mismo. Hay personas que piensan que la vida se trata de buscar el amor y cree que el amor está en el otro, cree que el amor está en otro lugar, el amor está afuera. Cuando otra vez entre todo eso son manifestaciones exteriores, cuando el místico realmente busca estar completo consigo mismo, shalem, shalemut, completitud. No es otra persona la que me va a completar a mí. Eso es una ilusión, es falso, eso viene de las películas. Se enamoraron, tal, y la película se acaba siempre, y vivieron felices para siempre. Eso nadie lo sabe, porque la película se acabó y usted no vio lo que pasó después que se casaron. Si se pelearon, si se divorciaron. Así que es toda una fantasía. Lamentablemente, la sociedad actual
manipula las conciencias y les vende a las personas ilusiones vacías a través del cine, las películas, Disney. Crean un mundo que no es real y la gente busca ese mundo y cree que es la realidad. Pero en las películas, claro, no le van a mostrar todos los problemas, las discusiones, los desafíos. Siempre van a poner que todo es maravilla y esa no es la realidad. La vida es difícil, muy difícil. Encontrar compatibilidad de caracteres es muy difícil y mantener eso todavía es más difícil. La vida se trata de, como les decía, hay almas que se juntan, pueden estar juntas 2, 3, 4 años o 5 días, lo que sea, y con el tiempo deciden ya, no quieren estar más en esa relación porque el momento en que llega la fractura, no cree usted que eso fue de repente. Hoy llevamos 10 años de matrimonio y de repente se fue o de repente ella me dejó. Señores, nada es de repente. Eso ya venía acumulándose por mucho tiempo y llegó el punto que ya la persona no aguantó más. No aguantó más. Trataron los dos, ya no se pudo. Pero nada es de repente. Y la persona debe entender de que esa es la naturaleza de las almas. Nadie está amarrado a nadie. Las almas son libres. Cuando las personas no comprenden esto, es por eso que sufren, por el apego. Cuando están apegados es cuando viene el sufrimiento. Y cuando ocurre esa separación, como no se trabajaron a sí mismos y pensaron que la felicidad se le iba a dar a la otra persona, cuando se fue la otra persona, pues piensa que se fue la felicidad. Ahora son infelices. Y ahí vienen todas, otra vez, como ya está en la sociedad, pues hasta se han hecho películas, se han hecho canciones y bueno, hay canciones para todo tipo. Cuando te deja la pareja, pues bueno, ahí ya hay música para eso. Y pones la canción, y los tipos llorando, borrachos en la cantina, me dejó el amor de mi vida. Se juntan, ay, ya hay canción también para eso y películas también para eso. Volvió mi amor. Entonces, señores, es que vivimos en un mundo que nos han manipulado toda la sociedad, el cine, la industria, la música, todo es, nos han vendido una gran fantasía. Y hay gente que busca y que le gusta, esto suena fuerte lo que estoy diciendo porque no es todo el mundo, pero hay ciertas personas que buscan sentir ese dolor. Y tú le dices, pero levántate, ya pasó el tiempo, disfruta, no sé, ábrete la vida. Hay tantas personas de conocer. No, 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 yo quiero seguir llevando ese duelo. Y cuando ponen esas músicas tristes y esas músicas que se siente despechado y abandonado, el hombre está ahí, que la gente, mucho que a veces se siente que, no, que les gusta ese estado. Suena difícil de entender, pero hay personas así. No digo todo, pero hay personas así. Sentir esa experiencia. Y está muy bien, porque al final todo es parte de la experiencia humana. Por eso en la vida, como digo, lo que los sabios enseñan es nunca, nunca apegarse a nada. Cuando uno entiende eso, ver a los demás, espíritus están actuando. No es mi marido, no es mi mujer, no es mi hermano, no es mi hijo, no es mi primo, no es mi padre, no es mi vecino, no es... Mire todo desde la perspectiva pensando, diga cómo los espíritus están actuando, cómo yo como espíritu, analícese usted mismo. Empiece a ver cómo operan los espíritus y entonces, si usted entiende que son espíritus y que los espíritus son libres, cuando usted le ocurra algo a eso o vea a los demás, va a entender que los espíritus están moviéndose constantemente. Las energías están cambiando, moviéndose constantemente en evolución. Las conciencias están expandiéndose. Y una cosa que ya se rompió, muy difícil que después se junte. Hay parejas que se separan y con el tiempo vuelven, pero con el tiempo se vuelven a romper, vuelven y se rompen, vuelven y se rompen. Ya eso ahí no se sabe qué es lo que hay. Algunos sí regresan y están tiempo, pero es que nadie puede medir cuánto tiempo va a durar nada, como decía. Ni la vida sabemos. Sí que está todo ya pactado desde arriba, pero realmente como nos hacen olvidar todo, y otra vez, las personas están sufriendo en esta vida porque, qué sé yo, la vecinita o el vecinito del barrio que se enamoró ya y no me quiere. Pero si usted se acordara que usted en otra vida estaba casado y tuvo hijos y dejó hijos, y que en 2 vidas atrás tuvo igual otras mujeres o esposos y hijos y hijas, y que estaba casado en la India y que usted era de la India y dejó allá familia, y después que en otra vida estaba en el Japón y que tenía mujer, hijo o esposo, hijo y dejó hijos allá, o que en otra vida era judío y dejó... O sea, se vuelve loco. Por eso es que nos borran todo. Y estamos empezando nuevamente. Pero esto enseña otra vez que las almas
O sea, se tienen que crear construcciones para operar en este mundo. Y una de las construcciones que es muy importante, que se crean, pero son ficticias, pero necesarias en esta dimensión, es la familia. Es el concepto de papá, de mamá, de hermano, de hijo. Pero realmente todo eso son ilusiones, son construcciones, porque vuelvo a decir, si usted está mirando que eso es un espíritu y usted cree que es su hijo o su hija, y usted cree que es el dueño, porque la gente se cree dueño de los hijos, ahí viene un dolor cuando hay una pérdida, cuando hay una separación, cuando los hijos se van. Pero si usted entiende y ve, ese es un espíritu que ha vivido muchas vidas y reencarnaciones, se ha casado, ha tenido no sé cuántos hijos en otros tiempos y ahora viene como un hijo. Hay una responsabilidad, sí, de cuidar, de guiar, porque nosotros somos también como guardianes, como también nuestros padres o abuelos nos han cuidado a nosotros. Los espíritus se están apoyando unos a otros. Pero si entendemos que los espíritus son almas independientes, entonces la persona se ahorraría mucho sufrimiento también cuando ocurre separación, cuando ocurre una muerte, etcétera. Y de entender que aunque sí nos une biológicamente algo a nivel espiritual, pero realmente los espíritus son y puede ser totalmente diferentes. Hay padres y hijos que son totalmente diferentes o que no se llevan y la gente sufre. Uy, es que mi padre, mi madre, que me trató así, que me trató asado. Si usted viera que ese es un espíritu que es libre, que ha tenido muchas vidas, y que usted es otro espíritu que ha tenido otras vidas, y ahora se les ha puesto unidos por alguna razón que tienen que trabajar, y claro, como la tienen que trabajar, va a ocurrir el conflicto, porque es que tienen que trabajarlo y por eso surgió el conflicto. Pero si uno entendiera esto, se ahorrará sufrimiento y entendería, bueno, este espíritu y yo no nos llevamos, que es mi padre, mi madre, mi primo o el que sea. Pero eso ahorra mucho a las almas sufrimiento. Claro, todos estos conceptos que estoy explicando, voy a decir, son muy difíciles. Eventualmente la gente llega a estos conocimientos en alguna etapa de la vida, cuando ya ha pasado por muchas cosas. Pero vuelvo a decir, todo tiene una causa, nada llega tarde ni nada llega, todo llega cuando tiene que llegar. Las almas despertarán cuando deban despertar, pero antes de despertar ya han vivido muchas cosas. Y la experiencia vivida es superior a cualquier libro que una persona se pueda leer. Porque lo que usted vivió, eso es una experiencia. Y ese es un aprendizaje muy superior a cualquier libro que alguien pueda leerse. Por eso es que los espíritus primero viven y lamentablemente, o lamentablemente no, es parte del ticún de cada cual vivir ciertas cosas. Entonces son tantos misterios que por eso es que los místicos tenemos que estar así. No podemos opinar ni hablar nada de nadie. Cuando la gente está juzgando, hablando, criticando del otro, ¿qué sabe usted de la vida del otro? ¿O qué sabe usted de mi vida? Nada. Y la gente, la sociedad es esa, porque el desafío que nos pone en esta existencia es precisamente ese, que hay dedos todo el tiempo apuntando. Fulano, fulana, mira, está casada, se divorció, ahora tiene un hijo chiquito, ahora quién lo va. ¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿Y tú cuándo vas a hacer esto? Y la religión que tú tienes, o sea, todo el tiempo es invadiéndote con miles de ideas y de opiniones. Cuando realmente uno debe escuchar muy bien, pero al final la decisión es de uno, nadie toma la decisión por uno. El que se deja manipular o llevar todo el tiempo por los demás, eventualmente eso no tiene existencia y al final va a sufrir esa persona. Pero claro, hay que entender algo, las almas están conectadas a grupos de almas que se llaman familias y esos grupos de almas están conectados a un barrio, a una comunidad, a una ciudad, a un país. Y eso influye en el nivel espiritual que pueda tener una ciudad o un país. Y hay comunidades y hay países que no tienen el mismo nivel de conciencia. Y esas almas van a pasar mucho más sufrimiento o trabajo porque no tienen estos conocimientos. Cuando hay otros países o grupos que tienen un nivel de conciencia mucho más elevado y técnicamente llevan una vida un poco más, aunque no se crea, que también cada cual tiene su cosa difícil, porque en el mundo judío tenemos estos conocimientos y todo el mundo es obvio que el pueblo de Israel es una potencia espiritual, por miles de años lleva siendo una potencia espiritual. Pero no se crea que todo es color de rosa, porque solo hay que ver la historia del pueblo judío, lo que ha pasado el pueblo judío. Que no creo que pueda haber otro pueblo que ha soportado lo que ha pasado el pueblo judío. Desde masacre, sufrimiento, desplazamiento y todavía ser judío, el antisemitismo está que te puede costar la vida simplemente identificarte como judío. Así que no creo que todo el mundo pueda aguantar eso. Que de hecho no ha habido otro pueblo en la historia que ha superado y ha llevado lo que el pueblo judío ha hecho.
No ha habido, porque todos los demás pueblos, aún grandes imperios, han desaparecido. Y este pueblito pequeñito, con todo lo que ha pasado, en cada lugar que llega florece, como una semilla que llega y ahí crece, florece. Y vendrán problemas, ya han venido situaciones, pero donde va, florece. Porque no se trata de apegarse a un lugar, a una tierra, a un sitio, a nada. Está en uno. Por eso donde quiera que van, llevan esa energía, esa luz. Y por eso que germinan, son bendecidos, porque va a la persona, como dicen los sabios. La Shejinah va acompañando al pueblo de Israel donde quiera que va. Donde quiera que va un judío, va la bendición de Dios. Entonces te pueden arrancar de la tierra, te pueden botar de un país para otro, te pueden hacer lo que quieran. No se trata del sitio. Por eso el otro viene, quiso robarte la tierra, o te expulsaron de Sefarad, de España, o de donde sea, de Rusia, de Alemania, donde quiera que hayan votado a los judíos. Y el que llegó y se quiso apoderar de aquello, al final, en poco tiempo, eso murió. Porque la bendición no estaba en el lugar. La bendición la llevaba el judío consigo. Entonces, ojo, hay pueblos con gran también elevación espiritual, pero entre más elevación espiritual tenga, es probable que el desafío y la prueba que te pongan sea más difícil todavía. Entre más elevada tu conciencia, es probable que el desafío que te pongan sea más elevado. A ver si de verdad puedes llevar la carga. Entonces, toda persona no se crea que aquí cada cual tiene que llevar su dificultad y su desafío. No existe un ser humano que no tenga que llevar su dificultad, su situación, porque al final en todo ese sufrimiento, en toda esa incomprensión, en clamar y no ser escuchado, al final hay un refinamiento y una elevación de conciencia. Y la persona está siendo transformada por eventos buenos y eventos malos, pero estamos siendo transformados constantemente. El tema es profundo, pero creo que es suficiente para el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por la atención. Hoy no voy a tomar preguntas porque realmente, le decía, pues tengo otro compromiso profundo, muchos estudios que tengo en estos días de investigaciones, finalizando grandes trabajos de investigaciones que si Dios quiere, antes que se acabe este año va a haber sorpresas que voy a estar presentando para todos ustedes. Así que hoy no voy a estar tomando preguntas. Quiero agradecer a las personas que se han conectado, agradecer a las personas que están enviándose de acá. Gracias de todo corazón. Que Hashem les bendiga mucho. Nos vamos a ver, Besrat Hashem, si Dios quiere, el martes y jueves. Y si hay oportunidad de algún otro día salir también en vivo, ya les dejaré saber. Pero de momento seguimos martes y jueves, 8 de la noche, profundizando en los temas de la Kabbalah y estos misterios espirituales. Son temas muy profundos. No todo el mundo está listo para escuchar esto, pero en algún momento hay que hablarlo. Porque si seguimos pensando que no estamos listos, pues nunca vamos a aprender nada, nunca vamos a crecer nada. En un principio, cuando uno aprende estas cosas, es como un impacto. Es como que le arrojan un cubo de hielo. Pero eventualmente usted va a ver cómo va a empezar a asimilar estos conceptos. Entonces es necesario, en algún momento, la persona tiene que salir a la realidad. Suficiente de andar con velos, porque la gente se camuflajea todo el tiempo para estar, piensa que está protegido. En algún momento la vida te va a enfrentar a la situación. Entonces es mejor estar preparado a hablar de estos temas que parecen ser que son espinosos, como el tema que hablamos ayer, el tema de la muerte, todos estos conceptos, porque si uno no los enfrenta a uno mismo, la vida te los va a poner de frente, porque es así la existencia de cada ser humano. Y en la Cábala estudiamos todas las aristas para estar preparado para cualquier escenario. Besrat Hashem. Gracias a todos por la atención, todas las bendiciones, que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, mucho éxito, muchas slajá, Besrat Hashem, Shabbat Shalom y todas las bendiciones, Besrat Hashem, de parte del Eterno. Gracias a todos, Shalom y bendiciones.